pero en 6 meses habían cambiado muchas cosas, amigos que ya no vivían ahí, amigas que ahora estaban embarazadas, mi mamá se había mudado de casa, o sea, no sé cómo explicarlo, pero siento que cuando uno migra por alguna razón, o la casa llamo el país en general, cambia mucho o siempre sigue siendo igual. En mi caso cambió mucho. Hoy en Entre Dos Mundos tenemos como invitada a una actriz colombiana que vive entre México y su país. Bienvenida, Constanza. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Quisiera que empezaras platicándonos un poquito de cómo es tu vida en el ir y venir entre Colombia, México, pero ¿cómo es esto? La dinámica de las despedidas, no sé con qué constancia vas entre Colombia y México. Platícanos un poquito. Uy, Ana, yo creo que ha ido cambiando con el paso de los años. Yo ya llevo 9 años aquí en México, lo cual hace que cada vez por fortuna sea menos doloroso. En los primeros años fueron horribles. Era una sensación de dejar media vida, por no decir que la vida completa, en Colombia. De hecho, yo llego a México en realidad por una cuestión médica, lo cual no se iba a llevar más de un par de meses y resultó terminando en 3 años. Entonces, esto ya de entrada fue doloroso porque uno no está preparado para eso. La mayoría de veces cuando uno migra es consciente, con previo aviso, con ahorros, con toda la preparación que eso lleva, pero yo no, yo venía incluso por vacaciones y de pronto la cita médica a ver qué pasaba. Yo soy trasplantada de córneas aquí en México. En Colombia yo Claro. llevaba 7 años en lista de espera y no había pasado nada. Entonces, cuando yo me vengo, era más por voy a mirar otras opciones médicas a ver qué pasa y el resultado fue que me operaron inmediatamente y tuve que pasar la recuperación y así. Pero sí recuerdo esa primera despedida que fue un 3 de diciembre del 2016 y lo tengo grabadísimo porque mi mamá me dijo algo muy curioso. Yo soy hija única de madre soltera y ella me dijo, sé que no vas a volver. Y eso para mí fue como, claro que no, mami, nos vemos aquí en 2 meses, no sé qué. Me dijo, algo en mi corazón me dice que no vas a volver. Y Las yo no lo mamás. tomé, sí, y yo no le tomé la verdad, la palabra, no le presté atención, me vine de vacaciones, ella vino para fin de año, entonces como que no le vi toda la trascendencia hasta con el paso del tiempo, cuando efectivamente yo no puedo volver a mi país porque estaba en medio del proceso médico, cuando ella era la que venía a visitarme y siempre me tocaba despedirla, eh, cuando por primera vez voy a Colombia otra vez, que fue como a los 6 meses más o menos, porque me tocaba salir por el tema de papeles, ya no podía estar más tiempo como turista, y llegar a un país increíblemente desconocido. Es decir, es tan cercano a lo que obviamente yo dejé, pero en 6 meses habían cambiado muchas cosas, amigos que ya no vivían ahí, amigas que ahora estaban embarazadas, mi mamá se había mudado de casa, o sea, no sé cómo explicarlo, pero siento que cuando uno migra por alguna razón, o la casa llamo el país en general, cambia mucho o siempre sigue siendo igual. En mi caso cambió mucho y creo que fue porque no lo prevé y nunca creí que fuera a suceder. Entonces, claro, regresarme era el llanto, el dolor de no me quiero volver a ir, la depresión. Yo tuve que hacer terapia para ese duelo porque me sentía un poquito traicionando a mi país. Eso lo entendí muchos años después con la terapia y fue, claro, yo sentía que estar aquí en México, perdón, era estarle haciendo una traición a Colombia. Y, y luego tuve que entender que simplemente se dio de manera natural, que este era mi destino y tenía pues que aceptarlo. ¡Uy, qué fuerte, Connie, todo lo que estás diciendo! Porque eh, eh, esto que tú estás diciendo son 6 meses nada más. Y 6 meses, ¿cómo puede haber un cambio tan drástico Mm. en nuestro entorno cuando sales de tu país y vuelves? O sea, ¿qué te ibas a esperar tanto cambio? Quiero entender que hubo entonces una desconexión. Pasó que ya no te sentías parte de tu país, tampoco parte de México. Ujú. Ahí te sentiste perdida. Ahora sí que ni
ni de aquí ni de allá. O sea, eras de ningún lado. Y a la vez de ambos lados, que Y era lo más doloroso. ahí estabas dividida. Estaba además dividido tu corazón y tu profesión. O sea, las dos cosas. En ese momento yo creo que más mi corazón, debido al tema de la cirugía, era una cirugía que yo sabía que me tocaba hacer en cualquier momento, fuera en Colombia o fuera aquí en México, como se dieron las circunstancias. Entonces eso hacía que yo supiera que a nivel laboral tenía que parar. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo hacerlo en Colombia, donde yo ya tenía programado el dinero, los costos, la cirugía ya las tenía pagas, el hecho de que mi mamá me tuviera que cuidar, mis amigos que podían ir a visitarme, mi casa, porque yo tenía ya, o bueno, tengo mi casa propia, mi apartamento, a estar en otro país con otra moneda, que aunque hablaran español, pues no son los mismos cuidados, no es la misma comida, no es el mismo trato, no es la misma confianza. Adicional a eso, ni siquiera fue en Ciudad de México donde yo llegué, porque en ese momento yo tenía una pareja que era él quien vivía acá y quien me ayuda para hacerme todo el proceso, sino que me toca en Monterrey porque el médico estaba allá. Entonces ni siquiera podía estar con él, es decir, yo estaba sola en un país ajeno, en una recuperación de un trasplante de córneas eh, y sin ningún confort en ningún momento, ¿sabes? No tenía un confort emocional, no tenía un confort claramente laboral menos, no tenía un confort de salud porque era muy incómodo todo el proceso de la recuperación, lloraba muchísimo y eso hacía que los ojos no se recuperaran como debían. Creo que fue una serie de circunstancias que me hicieron sentir que no era de aquí ni de allá, pero a la vez estaba en ambos países, energéticamente y a nivel de alma. No podía dejar de pensar en Colombia, pero cuando voy a Colombia también yo decía, bueno, pero es que en México sí encuentro tal medicina, bueno, pero es que en México tengo acceso a tal tema de salud más pronto. Bueno, entonces estar titubeando esos 3 primeros años fueron muy fuertes. Creo que ya una vez pasa eso, fue más fácil el tema entrar a oral. ¿Qué pasaba con esa red de apoyo que es tan importante cuando salimos de nuestro país? Y bueno, pues sabes que nada más tienes el teléfono o el internet para estar en comunicación con la gente, pero eh, hubo gente, vecinos, amigos, no sé, que pudieran cobijarte en ese momento, porque tú dices, estaba sola, pero siempre hay alguien eh, de donde menos te imaginas que aparece. ¿Sucedió en tu caso? Sí, sí, claro que sí. Aquí fue la abuela de mi expareja. Ella Ok. es una señora mayor. Yo creo que lo único que encontró que podía darme algo de cariño, de confianza, Mm. de sentirme cómoda, era una persona adulta, preferiblemente mujer, y que fuera de absoluta confianza también para él. Entonces él manda a traer a la abuelita de Panamá, que Panamá es más cerca a Colombia, es Caribe, la alimentación, el trato, todo, y la pone a vivir conmigo en Monterrey. Entonces eso ayudó un poquito a hacerlo más llevadero. Sin embargo, pues ella y yo éramos desconocidas. Entonces Claro. también era como, pues, de alguna manera era gracias por estarme cuidando y no estar absolutamente sola, pero hay que generar una relación entre las dos. Por fortuna, ella fue muy generosa conmigo, entendió el proceso por el que yo estaba pasando y digamos que fue más lo que ella cedió a que yo me acoplara, a yo tenerme que acoplar a ella. Sin embargo, una vez yo salía del cuarto donde estaba con ella, porque me tuve que instalar además como en una especie de hospital, que no es necesariamente hospital porque no tiene nada médico, sino es donde van los pacientes a hacer su postquirúrgico. Entonces son como apartamentos que se dividen en habitaciones que tienen enfermeras y cuidados especiales. Y en esa habitación era donde yo vivía con ella. Y cada vez que yo salía de ahí, por alguna razón, que me tocaba ir a una cita médica y ella no me podía acompañar, o ella estaba haciendo el súper y yo necesitaba ir a algún control, era encontrarme sola con un país, una cultura, una sensación de ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? No, no sé cómo interactuar con ellos. Además, porque en Colombia tenemos algo y es que somos mucho más confianzudos, ¿no? Somos mucho más relajados en nuestras interacciones personales. Y acá, culturalmente, eso se toma un poco invasivo. Entonces, también para mí era, a pesar de que hablamos el mismo lenguaje, yo no sabía cómo comportarme. Mi tono de voz es fuerte. Yo soy una mujer grande, grande en altura y grande en tamaño. Entonces, eso también, si tengo un tono de voz con una corporalidad, con una forma de hablar,
puede resultar también un poco incluso agresivo. Y eso hacía como que todo el tiempo chocara y yo regresara pues llorando a la casa y así. ¿Qué, qué razón tienes, Connie? Porque em, hablando el mismo idioma y siendo parecidos culturalmente hablando, no es así. No es Ujú, así. O sea, al final es un país completamente distante a lo que tú conocías, ¿no? Somos latinoamericanos, somos hispanohablantes, pero cada uno, si ya es complicado incluso la propia educación en cada familia, ujú. imagínate la diferencia entre un país y otro. Entonces, yo quiero pensar que ahí también fue un mini duelo que tuviste que vivir en esto de adaptarte a la cultura y a la familia que te estaba cuidando en ese momento, porque no tienes otra. O sea, te diste cuenta que tienes la capacidad de adaptarte. No sé tú cómo percibiste a los mexicanos, pero los mexicanos a veces pues nos tienen que hablar bonito, ¿no? Porque si no nos Mm. sentimos agredidos. Estás hablándome muy fuerte. Me imagino que eso fue algo complicado en tu situación. Sí, yo creo que este tema de que somos latinos es cuando uno se encuentra, no Fuera. sé, en Marruecos y te Sí, encuentras a alguien que habla español, es más, un español de España sí, y uno dice, ay, gracias, es más, un portugués. sí, Tú dices, ay, bueno, sí. algo tenemos de cercanía, Totalmente. porque claro, estamos en Mm, una cultura muy ajena a nosotros, sí, pero estando dentro de nuestra misma cultura, entre comillas, o nuestro mismo continente en este caso, no somos tan cercanos, somos mucho más distantes y sí tenemos otras formas de interactuar en la cotidianidad, porque además cuando tú vas de turista es una cosa, pues como turista duras máximo 15 días y tú te puedes mover fácilmente. Cuando tú ya empiezas a convivir en lo cotidiano, en el día a día, en ir al súper, subirte al carro, en ir a las citas médicas, en hacer una fila en un banco, en ir al SAT, que acá es donde vamos y nos reportamos en el sistema financiero. O sea, cuando tú vas a todas esas entidades que ya tienen que ver con la convivencia normal de una persona que vive acá, es cuando tú encuentras todos esos choques. ya. Y y bueno, afortunadamente tú buscaste ayuda profesional. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú dijeras: "Ya no puedo más y necesito ayuda porque o me regreso", o no sé qué pasaba por tu cabeza que tomaste la decisión de acudir a un especialista? ¿Sabes qué tarde? Yo me demoré mucho porque, bueno, primero llego en diciembre del 2016, entonces a mí me operan en enero del 2017 y todo ese año, entre que viajé a los 6 meses a Colombia, igual me devolví y fue solo el proceso de recuperación. Luego, en mayo del 2018 me hacen la segunda cirugía porque para poner en contexto este tema de los trasplantes de córneas, no te pueden operar al mismo tiempo los dos ojos. Tiene que ser primero un ojo, recuperarse Claro. el 100% y Mm, luego el otro. mm. Y cada recuperación tarda entre un año y año y medio. Por eso se dilató tanto mi tiempo Qué aquí. fuerte. Sí, claro. Y no solo por los controles médicos y las medicinas, sino porque además le hice una ligera alergia a cada vez que iba a Colombia, que eso también era rarísimo, porque llegaba y se me ponía el ojo muy rojo y se me irritaba y yo no entendía algo en el polen, en nuestra, ahí sí como el cuento, en nuestro ambiente y en nuestra flora me afectaba. Entonces me tocaba devolverme para evitar cualquier tipo de rechazo de córnea. Entonces todo eso pasa en el 2018. En el 2019, cuando ya digamos que el médico me dice, ya, puede devolverse para Ciudad de México, para Colombia, donde usted quiera, yo me regreso aquí a Ciudad de México. Uno de esos momentos yo tuve ningún acompañamiento terapéutico. Yo hasta ahí entendía, esto es un proceso que toca hacer para poder volver a ver. Fin. Como que no le di mayor trascendencia. El Mm, dolor y todo, pues me lo guardaba. Cuando yo me regreso aquí en el 2019, que fue como a mediados de año, eh, ya yo tenía que pasar por migración a decir, hey, ya terminé mi proceso, ya la residencia que ustedes me habían dado temporal, pues muchas gracias, no la necesito, yo me regreso a mi país, pero acordemos que yo estaba en una relación de pareja. Entonces él sí me dijo, mira, tú ya le invertiste a este país dinero, tiempo, eh, dolor incluso, energía, ¿por qué no te das la oportunidad de empezar a recibir los frutos que tenga México para darte? Date 6 meses. Y en 6 meses tú miras a ver si te funciona o no te funciona para trabajar acá. Y yo dije, pues mira, ya estoy aquí.
¿por qué no? Entonces, en esos 6 meses, él también es actor y empezamos a ir a casting en diferentes agencias de comerciales y empezaba a quedar en comerciales muy cortitos y todo. Y yo como que decía, ah, mira, esto funciona. Claro, no tenía nada que ver con lo que yo hacía en Colombia. En Colombia yo hacía televisión y series y tenía un goodwill en ese momento que pues aquí era uno más, casi que un extra, ¿no? Pero bueno, económicamente me funcionaba para sobrevivir en ese momento. Y llega una productora colombiana y me dicen, vamos a hacer un proyecto que es nuestra primera coproducción México-Colombia y te queremos ahí para X personaje. Presento el casting, me quedo con el personaje, hago el proyecto, pero al ser colombo-mexicano, yo no sentía cómo era la presión de trabajar con mexicanos, porque a la final estoy con un respaldo colombiano. Entonces yo dije, ay, mira qué fácil es trabajar en México. Pues como que me parece incluso más fácil que en Colombia. Y me gustó. Y me gustó, fui, renové mis papeles, todo el cuento, me los aprobaron, ya tenía residencia, por el tiempo de estadía, residencia permanente, es decir, ya yo podía trabajar, ya me podía mover aquí fácilmente. Hago ese proyecto y entra pandemia. Y ya con la pandemia, donde yo creía que ya yo había aceptado que iba a ser bicultural, me doy cuenta que no, porque resulta que por tener residencia permanente, a mí no me dejaban ingresar a Colombia. Yo ya era residente mexicana y no colombiana. Entonces yo tenía prohibido ingresar al país. Ahí fue donde yo busqué ayuda, No, porque ahí me dio muy duro que no me dejaran regresar a mi país. O sea, yo dije, ¿y si me pasa algo qué? ¿Y si mi mamá se muere en esta pandemia qué? ¿Y si algún familiar se muere qué? O sea, ¿cómo no van a dejar entrar a mi país? No se puede. Usted ya pertenece a México. Ahí fue donde yo busqué ayuda. qué fuerte, yo no tenía idea, pero entonces tú de algún modo renuncias a tu nacionalidad colombiana o solamente fue por la situación de la pandemia Fue por situación de la pandemia. Es que ok, en Colombia tomaron como muy radicales el tema ujú, del aislamiento y ellos cerraron aeropuertos, carreteras. Ellos sí duraron 9 meses aislados de todo. claro. Entonces, Y además en ese momento no sabíamos hasta dónde iba a llegar el tema de la pandemia, ¿no? exacto, Había sí. mucho pánico y bueno, qué bueno que tomaste terapia, pero mira, me sorprendió mucho, quiero regresarme un poquito cuando dijiste que hiciste una alergia a tu país. Curiosamente, tus ojos estaban aceptando México, pero no estaban aceptando Colombia. Al final todo tiene que ver con las emociones. No eran tus ojos los que estaban rechazando Colombia, eras tú, tu ser interior te estaba diciendo: "No es ahí". ¿Lo percibes así? ¿Tú crees que sí, después de todo este tiempo, tú crees que finalmente te adoptaste otra patria, otra cultura, o simplemente, no lo has visto, no lo has percibido de esa manera? Por supuesto que sí. De hecho, yo siento que volví a ver a Colombia con otros ojos y necesitaba pasar por esto para regresar a ver todo eso. Creo que mi miedo en ese momento era más lo que decía al comienzo, si en 6 meses hubo tantos cambios, entre menos tiempo yo vaya o más distante sea el tiempo y la rigurosidad con la que yo vaya, más cambios voy a encontrar. Es decir, cada vez va a haber menos de esa Colombia que yo dejé. Esa era mi angustia en realidad. Y a la final, con la terapia, con la pandemia, con todos los procesos que yo he tenido que hacer con lo largo de los años, con la adaptación también de México, he aprendido que primero uno es de donde quiera ser, porque yo Claro. soy quien me muevo a donde me guste, ¿no? Si me voy el día de mañana, no sé, a vivir a Italia, seguramente será difícil el proceso de adaptación, pero a la final yo sigo siendo yo. Mi esencia no se ha perdido. Me modificaré, pero como me modifico en voy a una cita médica o voy a una fiesta con mis amigos. En la cotidianidad todos somos personajes y tuve que recurrir a herramientas de actriz para entender eso. No solo con la Claro. terapia, sino decir, hey, esto es un juego de roles, fresca. Cada vez que usted vaya a Colombia, en cuanto Colombia cambie, yo no tengo necesariamente que cambiar, porque yo soy la que hace que mi experiencia cuando vaya a Colombia sea la misma. Entonces, claro, eso fue con el paso de los años, mucha terapia, mucho acompañamiento, mucha lectura, mucha actuación también, pero sí al comienzo yo sentía esa sensación de cada vez que vuelva
un poco Colombia me va a sentir menos de ella y yo voy a ser menos colombiana. Por eso en la terapia me dicen que yo me sentía traicionando a mi país. Y Claro. después entendí que no, que simplemente es un proceso natural. Es como cuando, no sé, por alguna razón uno lo mandan de vacaciones a donde los abuelos en sus días libres y uno pues tiene que cumplir con las reglas de la casa de los abuelos, no son las reglas de la casa de los papás. Sin embargo, con los abuelos tiene otras experiencias. Y yo aprendí a ver a México así, como un papá. Yo hoy en día presento es un decir, cuando me dicen cómo veo a Colombia y a México, lo veo como una pareja. Entonces ella es mi mamá, México es mi papá, México me ha dado un crecimiento económico, un crecimiento como mujer, una seguridad que yo no me sentía tan segura como me siento acá en Colombia, una independencia que no tengo en Colombia. Porque claro, en Colombia tengo mucha red de apoyo que es muy positiva, pero para una personalidad como la mía no me era funcional, porque estaba en una zona de confort. México me obligaba, ¿qué hubo? Levántese, ¿qué hubo? Despierte, ¿qué hubo? Muévase, haga, salga, explore, disfrútelo. Entonces, ahora yo vuelvo a Colombia con una versión mejorada de mí, experimentando otras cosas que no había visto en Colombia. Entonces creo que tengo en este momento lo mejor de los dos mundos. Hablando de esto, bueno, estás diciendo que finalmente, pues claro, tu mamá está también en Colombia y Ujú. es una manera también de asociarla. ¿Tú crees que tu mamá, pues es que son tú y ella prácticamente, ¿no? Sí. Y yo sé que son muy unidas y sé muy bien el amor que se tienen. ¿Tu mamá en algún momento te ha dicho, o me voy yo para México y me quedo contigo, o tú te vienes para acá? ¿Podría surgir esa situación de moverte completamente a un lugar o a otro, o no lo has considerado así? Es que ha sido transitorio, no ha sido nada radical. Cuando yo me vine por primera vez, a pesar de que ella me dijo que nunca más iba a volver y que ella lo sentía en su corazón, claro que había una sensación de ojalá vayas a lo que vayas y te devuelvas. Pues tanto así que yo me vine el 3 de diciembre y ella vino para fin de año. O sea, había una sensación de voy a estar a tu lado a pesar de que estés en otro país, con otra familia y con otras circunstancias. Como después de la primera cirugía, como yo volví a Colombia, sí había una cosa como Colombia te está haciendo daño, a lo mejor, y es que no deberías estar acá. Acordémonos, todo esto era meramente por salud. Entonces ahí se aceptaba. Todos los sacrificios que tocara hacer eran válidos en pro de la salud. No importaba el tiempo, no importaba el dinero, no importaba la circunstancia. Cuando ya pasa todo el tema de salud y yo le digo, oye, me voy a quedar en este proyecto, voy a sacar mi residencia permanente y creo que me voy a quedar en México, es ahí donde dijo, ¿cómo así? A ver, no, este no era un poco el acuerdo, ¿no? Esta no era la idea original. Sí. Eh, Siento que ella sí tuvo un duelo mayor con el tema del nido vacío. Siento que ella sí le costó más soltarme, sobre todo porque, y me lo ha dicho en infinidad de conversaciones, yo vi una niña irse, aunque ya era una mujer, porque yo tenía Pues ya sí, 27 años, claro. pero para ella yo era la niña, o sea, yo vivía en la casa con ella era, por el tema de la vista, ella era mi asistente, estaba todo el tiempo conmigo, íbamos a las grabaciones, la conocían todos mis amigos, la conocía todo el mundo, y de pronto yo era aquí una esposa, ¿no? O sea, yo estaba ya con mi pareja, tenía mi hogar, tenía una vida independiente, vuelvo y ya no la necesito porque ya veo, entonces empiezo a también a hacer planes yo sola, más independiente, más distante un poco de mi vida como tal. Eso fue lo que a ella le costó, porque me dijo, se fue una niña y me llegó una mujer, Entonces, al final, México te transformó en muchos sentidos. en todos, o sea, yo no tengo uno en el que yo diga, no, en este me faltó, no, y sigue haciéndolo. Tanto, y por eso digo que ha sido transitorio y transformador, que después de la pandemia, que obviamente pues nos tocó ella en Colombia y yo acá, ella se enfermó, yo me enfermé, pero pues cada una en su lugar, sí llegamos a decir, a lo mejor y no nos volvemos a ver, porque pues todo el mundo estaba pensando eso, ¿no? Eh,
Y ella lo único que me dijo fue, lo que yo me siento tranquila es que estás tranquila tú, segura, acompañada, porque para ese momento ya había conocido otra gente, ya tenía otra mini red de apoyo, ya me movía mejor en el país, ya había sido, como dicen ustedes acá, flojita y cooperando, ya yo estaba bastante flojita. em, y eso la tranquilizó a ella. Ujú. Pasan después de la pandemia un par de años y hoy en día, a pesar de que ella ha venido y se ha quedado 2 meses, mes y medio, me dice, yo no logro adaptarme. Definitivamente esto es una cultura que es más para ti que para mí. Yo no me vendría a vivir a México y no te veo a ti regresándote a Colombia. Entonces, ojalá y te siga saliendo un proyectos en México, ojalá y seas exitosa, ojalá y triunfes, para que me puedas llevar y traer, pero tú en tu casa y yo en la mía. Entonces, No, mira, hasta para eso nos ha llevado esta migración obligatoria, porque hoy en día ella viaja, sale, tiene su pareja, ya se jubiló, ya también está más suelta con su vida, ya me soltó, mejor dicho, ya me soltó y ahora ella y yo, cada una en su país, somos libres, porque no sabíamos que también había una especie de codependencia. Y nos encontramos en terceros países, que eso también es muy bonito. Entonces viajan. vámonos a España, vámonos a Mm, Marruecos, vámonos a Portugal, vámonos a Santo Domingo, vámonos a cualquier lugar del mundo porque todo es posible. claro. Bueno, encontraron una dinámica muy interesante que probablemente las enriquece mucho más a cada una y no tiene nada que ver con la vida que llevaban antes. Hubo una transformación familiar, por decirlo de algún modo. ¿Tú consideras que eres una Connie en México y eres otra Connie en Colombia? ¿O consideras que Connie es la misma en cualquier país, en cualquiera de los 2 países? No, yo sí creo que me modifico, claramente. Hay una esencia que permanece, hay una forma de hablar, hay una personalidad, hay unas creencias y unos valores que están en mi interior y que esos prevalecen aquí o en Capernaum. Eso no tiene ninguna duda. Pero yo creo que en general los seres humanos, como explicaba el tema de los roles, nos modificamos en todas partes. Yo vengo justo de rodar una película en Colombia el año pasado Ay, y felicidades. gracias. Y le estábamos haciendo, era un grupo colombo-mexicano, entonces fueron varios mexicanos a rodarla allá en el Caribe de Colombia específicamente. Mi familia es de Bogotá, que somos de la capital y hablan así como te estoy hablando, entre comillas, más tranquilos, más neutro, ¿no? Pero como yo fui criada entre Bogotá y Barranquilla, que está en el Caribe, yo tengo mucho del tema de comerme las palabras, de hablar muy rápido, de ser muy expresiva con mi cuerpo. Y un amigo en particular, que es un actor mexicano, me decía, usted es una en Bogotá, o sea, en los ensayos de la película, cuando salíamos a comer era una, pero usted tocó suelo caribeño, hombre, le cambió todo, hasta tu caminado, ¿no? Camina con una sabrosura, como que todo se lo toma más suave, como que está así, y yo decía, no lo siento, y me dijo, se ve. Entonces, yo creo que hay cosas como si ya codificadas en mi ser que se ajustan de acuerdo al ambiente. Claro, si estoy en el Caribe y estoy en la playa y estoy con mis recuerdos de infancia, pues naturalmente me voy a sentir mucho más enérgica y más liviana. Ah, que si estoy en Bogotá, que un poco igual la Ciudad de México es mucho más cuadriculado, mucho más citadino, hay gente de todas partes, entonces uno debe tener más control de cómo hablar para no tocar fibras sensibles. Y en esa medida pasa eso con Colombia y México. Cuando voy a Colombia, obviamente si hago chistes locales, pues no pasa nada. Cuando vengo aquí a México, uno, o no me los entienden, o dos, se malinterpretan. Ya. Entonces, como que hay un chip, como cuando uno habla dos idiomas, que se le Ujú. cambia el chip en automático. Y lo que sí he notado es que me demoro casi una semana en transición de un lugar a otro si llevo mucho tiempo en un lugar o en otro. Es decir, si Ya, yo ya. llevo aquí, no sé, 8, 9, 10 meses y voy a Colombia, yo llego hablando más suave, mucho más despacio, casi que con un acento más neutro, ¿no? Todo me molesta a nivel de ruido, porque ya somos muy ruidosos, la música, la gente cuando habla, el caos de alrededor. Entonces sí, mi mamá me dice, bueno, colombianízate porque estás acá y tú sabes que aquí tienes que estar así.
Y me pasa cuando regreso, si digamos me fui a hacer una producción muy larga, también que me ha pasado con novelas que he tenido que durar hasta 8 o 9 meses allá, que vengo acá muy acelerada. Entonces me Claro. cuesta como una semana desacelerarme porque me dicen, no te entiendo. O mis amigos de acá me dicen, debes estar hablando en colombiano. No sé qué me estás diciendo, pero debe ser colombiano. Entonces sí, me cuesta como una semana readaptarme. O sea, y tu mente está todo el tiempo así, tu mente, tu cuerpo, tu ser, todo totalmente cambiando de un país a otro. Sí, sí, Claro, completamente. finalmente eres actriz y te puedes adaptar perfectamente. Yo creo que si vivieras en Marruecos, o sea, sin problema, también te podrías adaptar al mundo musulmán, no porque te conviertas en musulmana, sino porque es tu personalidad que te permite adaptarte. Y eso no quiere decir que no hayas vivido todos tus duelos, ¿no? Para poder estar en el punto en que te encuentras ahora. Sí, me tuve que permear. Claro. ¿Y tú cómo ves a la Connie del 2000, qué era? El 16. 2016, a la Connie de hoy 2026? ¿Qué podría decirle Connie de hoy 2026 a la mujer que ve en el 2016? Híjole, esa está. Es difícil porque es hablar con otra persona, no porque sea per se otra persona, sino porque estaba muy chiquita. Creo que me he dado cuenta que sí estaba muy inocente de muchas cosas, muy ingenua. Hoy en día yo digo, me he vuelto mejor persona, mejor actriz, mejor hija, mejor todo, porque la distancia me ha llevado a darme cuenta del valor de lo que era cuando estaba en Colombia. Para el 2016 yo creía que todo ya lo tenía hecho, que ya no había más para dónde expandirme, que era eso, mi zona de confort, mi zona segura. Cualquier cosa milimétrica que me dijeran que cambiara, había una sensación de, no sé si terquedad, pero sí de, no lo voy a hacer, no estoy preparada, eso no es para mí, eso no lo quiero, sin haber ni siquiera dado la oportunidad de experimentar a ver eso nuevo. Hoy en día yo digo, ay, hagámosle, a ver qué pasa. Pues, ¿qué más puede suceder? ¿No? Sí, y lo pienso debido a esa experiencia. Si ya me cambió una vez la vida, me moví de país cuando nunca creí hacerlo, volví a ver cuando nunca creí que lo iba a poder hacer y me he tenido unas experiencias de vida mucho más gratificantes cuando creía que no existían más experiencias que las que tenía en ese momento. Lo único que yo le podría decir es confía, suelta y confía, pero sobre todo confía, porque yo siento que era una zona de confort apañada por miedo y era el miedo a lo desconocido. Quiero a veces dar el beneficio de la duda para no juzgarme y decir, es que no veía. Entonces, literalmente no veía y quizás eso me generaba muchos temores de todo. ¿Cómo voy a viajar al extranjero si no veo? ¿Cómo voy a hacer un proyecto protagónico si no veo? ¿Cómo voy a arriesgarme a estudiar si no veo? Entonces, todo giraba en torno a eso. Aquí en México dices, bueno, ya ves, ¿cuál es la excusa ahora? Ya no hay excusa, Mm, ya ves. mm. Entonces ya puedes viajar, ya puedes salir, ya te puedes mover, ya. Entonces me ha tocado reconfigurar mi cerebro, no solo por la migración, sino por mi tema médico. Y a esa Constanza del 2016 le digo, confíe, fresca, va a pasar lo que tenga que pasar. Totalmente, totalmente. Y al final quiero pensar, creer, dímelo si estoy equivocada, que empezaste a verte a ti misma. O sea, en el momento en que empezaste a ver afuera, no nada más todo lo que no podías ver físicamente y todo el entorno, yo creo que también era mirarte a ti. Claro que sí. México ha sido, por eso lo veo como un papá. No sé en las figuras paternas, maternas, con exactitud que trabajan, aunque he hecho muchas terapias, pues hay cosas que siempre me quedan sueltas. Pero sí, si yo lo pongo un ejemplo de un niño, a un niño, la mamá siempre está, cuidado, te caes, no te subas ahí, revisa tal cosa. El papá es que se caiga, que juegue, Sí, que sí, explore, sí, que sí. haga, Su ¿no? Eso ha naturaleza hecho, masculina. y eso ha hecho México conmigo. Mm, Entonces, cuando yo vuelvo a ver, al no tener excusas, y contrario a lo que yo creía, que era volver a ver y mi vida va a cambiar y todo, la vida no cambió. O sea, sí cambió, pero no cambió
de un momento para otro, fue un proceso. Y toda esa angustia con la que yo vivía se mantuvo muchos años más, le digo, casi hasta pospandemia. Había mucha de esa sensación de inseguridad y ahora yo qué voy a hacer y ahora ya no tengo excusas para no hacer las cosas, ¿no? Y eso también generó en mí tenerme que forjar de una versión que yo desconocía, que si lo miramos tecnológicamente es una versión 2.0, una actualización de Constanza, para volverme a mover ahora que vuelva a Colombia con esta versión mejorada. Entonces, incluso en temas laborales, yo en Colombia tuve mucho éxito, tengo mucho éxito al día de hoy, pero hablo antes de venirme, yo tenía proyectos todo el tiempo. Sin embargo, yo hoy en día digo, soy mejor actriz hoy que hace 10 años. No solo porque estoy más madura y los personajes son más interesantes, sino porque aquí, por la metodología con la que se trabaja, te exigen ser integral, te exigen saber cantar, te exigen saber bailar, te exigen saber del detrás de cámaras, de cinematografía, de guión. Entonces yo he tenido que estudiar todo eso para poder ser mejor actriz. En Colombia no, en Colombia eres bueno, listo, ya. Ya con que seas bueno es suficiente. No generalizo, pero es el común denominador. Entonces, cada vez que yo vuelvo a Colombia, con una versión más madura, más flexible, más abierta, más profesional, también es con una versión que digo, ya me puedo disfrutar mi país. Ya no tengo esa excusa. Claro, y es que además en tu trabajo, al final puedes transmitir lo que traes dentro. Aunque tú representes un personaje, si tú eres una persona que ha sanado, que ha trabajado en sí misma, eso te da apertura a primero aprender otras cosas, como bien lo dijiste, pero también a llevar y ejecutar mejor tu trabajo, ¿no? Y tu herramienta que eres tú. Tú eres esa herramienta y entonces esa herramienta no solo es por fuera, no solo es verte linda, no solo es tener una buena proyección de voz y cantar, y no, es que hay adentro de esa actriz, ¿no? De Constanza. Ujú. Así Hay una que, seguridad. exacto, se transmite Ujú. porque crees en ti. Exacto. Qué maravilloso que mi país, yo siempre soy orgullosa de mi país, muy orgullosa, que mi país te haya, pues, transformado. Al final es un medio, fuiste tú al Ujú. final, ¿no? Hubieras estado en donde hubieras estado, en este caso elegiste México, porque así se dieron las cosas, pero pudiste haberlo hecho en cualquier país del mundo, ¿no? Probablemente no era Colombia, y Ujú. tú escuchaste a tu voz interior que te decía: "Vete", y por Sí. eso te fuiste. ¿Tú quisieras agregar algo más, dejar alguna reflexión a las personas que nos están viendo? Porque al final este programa se trata de personas que están entre 2 mundos como tú, y habrá personas que no saben por dónde y se sienten un poco perdidas. ¿Un consejo que les darías? Que migren siempre, aunque sea una vez en sus vidas, a donde sea que quieran. Así sea en cambio de ciudad, no importa. Así sea en cambio de barrio. Si es que los recursos a veces no nos permiten modificar una ciudad o un país. Pero salir de esa zona segura y exponerte, en el buen sentido, a otras formas de ver el mundo, porque eso le da a uno un espectro mucho más amplio de todo, un espectro no solo de posibilidades, sino también un espectro de lo que uno puede llegar a ser en ese nuevo mundo que estoy visualizando. Entonces, por lo menos en mi caso, yo viví hasta que me vine para México en la misma casa, en el mismo barrio, toda la vida con los mismos amigos. Ujú. Que eso es maravilloso, porque hoy en día Claro. tengo mis amigos con los que yo tenía 2, 3, 4 añitos, ¿no? Y Guau, tenemos ya qué 38. bonito. Es maravilloso, todos ya tienen sus familias, sus hijos, hemos migrado y a todos yo siempre les he dicho, a este grupo que éramos del colegio y que luego nos movimos algunos hacia la universidad y aunque no estuviéramos juntos, estábamos muy cercanos para mantenernos juntos, eh, migren. Y por Ujú. fortuna de mi grupo, solo uno no lo ha hecho, pero todos se han movido y todos Okey. tenemos una visión mucho más amplia de lo que es la vida. Y ellos que tienen hijos, todos, sin excepción, la única que no tiene hijos soy yo, todos dicen, gracias a que usted fue la primera que se movió, nos Los llenó de demás. ánimo
para Se que es posible. atrevieron. Claro, porque ahí sí como el cuento decían, si usted que estuvo sola y ciega, un poco en burla con el tema de ciega, ¿no? Pero dicen, si usted que estaba sola, ciega y en país ajeno y pudo, todos podemos. Entonces, sí, mi recomendación siempre es que se muevan, insisto, así sea de barrio. Y pongo el ejemplo de mi casa, porque si yo viví 27 años en mi casa, mi mamá llevaba toda la vida de ella viviendo en la misma casa. Eso es Entonces, muy para común. ella es todo el tiempo. Y entonces ese era su arraigo y su arraigo, su arraigo. Y cuando pasa la pandemia, en esa casa la coge la pandemia. Y ella se quería enloquecer porque no sabía más para dónde moverse. O sea, decía es que ya no sé qué hacer. La casa me quedó chiquita y era una casa de 4 pisos. Cuando termina la pandemia, yo le digo, ¿y si vendes la casa? O la rentas, o salte de ahí, vete para otro barrio. Y ella, no, porque es que yo tengo aquí el señor de la esquina, el de la tienda, el amigo, el vecino. Explora a ver qué pasa. Cambió de barrio, muy a regañadientes, duró casi un año en esa transición. Hoy en día vendió la casa, rompieron la casa, están haciendo edificios ahora de estos modernos que hacen nuevos apartamentos para viviendas estudiantiles y ella se la pasa viajando por todas partes. Y ella Wow, me qué dice, gran gracias, cambio. un gran cambio. Y me dice, gracias a que no me quedé en esa casa, en ese barrio con la misma gente, pude ver que hay otras opciones y que tengo que llegar a modificarme, a acoplarme, pero también a mostrar que hay otras formas de vida fuera de ese nuevo lugar a donde yo llego. Entonces, mi consejo para las personas que nos están viendo es muévanse. Así sea una sola vez. Muévanse de lugar, muévanse de espacio y tampoco se vuelvan unos gitanos, pues Claro. por lo menos en mi experiencia, porque es muy agotador y también yo siento que es energéticamente desgasta. Sí, sí, siembren raíces. Por lo menos si se van a mover de país, entonces decidan darse cierto tiempo en ese país para explorarlo, para disfrutarlo desde adentro, para generar raíces y que si otro día se van, puedan volver y se sientan nuevamente en casa y tengan muchas casitas a lo largo de muchos lugares. Eh, es mi experiencia. Tú ya tienes raíz en México. Ya sientes ahí que Mucho. ya echaste raíces. Mucho. Y no solo con México, hablo de Ciudad de México, sino en Monterrey. Yo Ah, en qué bien. Monterrey, que fue donde estuve 3 años, yo sigo yendo allá y a veces voy y visito a esos vecinos que tuve cuando viví, porque pues ya me tocó buscar un apartamento y todo. Y yo les llamaba mi pequeña Colombia, porque era los más cercanos a Colombia eran venezolanos, panameños dentro de Monterrey y la cultura regia es mucho más parecida a Colombia que en Ciudad de México. Entonces, cuando yo voy allá, les digo, ustedes son mi pequeña Colombia. Y eso está padre Ándale. también, Qué ¿no? Porque bonito, sí. es O una sea, nueva raíz. si no puedes ir a Colombia, te vas a Monterrey. No sé cuánta diferencia hay en costos y Es mucho más tiempo, cerquita. pero ya tienes otra familia, ¿no? Claro, es otra casa y empezar a armar casas y aceptar los duelos. Creo que México ha sido un gran maestro para mí. No por nada ustedes celebran el Día de la Muerte, en vez de como el resto de Latinoamérica en general, o por lo menos en Colombia, que nosotros lloramos la muerte. Eh, entonces, hasta ese tipo de enseñanzas yo lo tomo y digo, pues está bien, si el día de mañana ya no vivo en esta casa, sino vivo en otra, agradezco el tiempo vivido acá y vengo y los visito eventualmente, pero hay que moverse, hay que expandirse, hay que explorar quiénes somos en esas otras versiones que nos están esperando. Totalmente, Connie, totalmente. Oye, pues dinos en dónde te pueden ver, dónde te podemos ver. Vamos a aprovechar que te vean en La cuña. La Cuña, sí, que, pues, que te vean. Y lo mismo, si tienes alguna red social donde puedan seguir tu trabajo, pues también menciónala para que, pues, quien quiera conocer más de ti, te puedan encontrar. Bueno, en Platícanos Instagram, más. que es como lo más que muevo, porque es la red social donde digamos que mejor se muestra todo, ¿no? Las fotos, las imágenes, es @Connie Hernández 1, Connie con doble N. En Facebook también, pero menos, pero bueno, está Constanza Hernández. Y si ya quieren ver parte de mi trabajo, actualmente estoy con 2 novelas. No sé si llegue hasta Marruecos, sé que en España sí, en Portugal también.
pero me dijeron que en Londres no, entonces no sé qué tanto en Marruecos, o no sé qué tanto público ¿Cuál tendrá allá, es? pero aquí ¿Cuál en es? México Sí, bueno, seguro nos verán más en México. se llama María la Caprichosa y Pasión de Gavilanes la segunda temporada. Ahí Okey. estoy con proyectos que se puedan ver pues actualmente. Ah, bueno, pues vamos a verte. Con muchísimo gusto vamos a verte. Bueno, muchas gracias, Connie, por compartirnos un poquito de, pues, de esto que forma parte de ti, recordarnos, lo importante que es escuchar nuestra vocecita interior y confiar en nosotros. Y bueno, pues este consejo tan valioso de moverse, de no mantenerse ahí. Gracias de corazón, te digo, y bueno, pues, vamos a seguir aquí, y quien quiera, verte, de todos modos voy a escribir ahí los datos Ujú. para quien quiera entrar. Muchas Vale. gracias, Connie. Te Pues mando un muchas, besote y muchas gracias a todos por vernos, por seguirnos y, nos veremos en el próximo episodio. Chao. chao, gracias.